Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos al intensivo, al segundo parcial de bioquímica, lo que compete lo que son el tema de carbohidratos. Y pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Recordemos muy bien que para entender lo que son los carbohidratos, vamos a repasar lo que es el concepto de biomoléculas. Cuando estamos hablando de biomoléculas, estamos hablando también tanto de la materia orgánica como de la materia inorgánica. Volviendo a lo que es al primer concepto, el concepto de biomoléculas son aquellas moléculas que necesita nuestro organismo para vivir. En este caso, cuando hablamos de biomoléculas, hablamos de la materia orgánica e inorgánica. La materia inorgánica es aquella que ocurre espontáneamente en la naturaleza, o sea, la que simplemente ocurre de la nada. Aquí tenemos, por ejemplo, el agua, que pues simplemente es eso. Del otro lado, lo que queremos saber es, o lo más importante aquí, es la materia orgánica, porque la materia orgánica es la que no ocurre espontáneamente de la naturaleza, ocupa de otras moléculas para convertirse en lo que son las biomoléculas. En este caso, para que las biomoléculas existan, están lo que son los bioelementos, los elementos esenciales de la vida. Y pues para recordar los bioelementos tenemos lo que es la mnemotecnia Sponge, las galletitas Sponge, que cada letra es un elemento en específico. Azufre, fósforo, oxígeno, nitrógeno, carbono, nitrógeno. Cuyo elemento relevante aquí es el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono siempre quiere formar estructuras, siempre quiere formar enlaces, siempre quiere atraer a las moléculas, como el agua. ¿Por qué? Porque quiere y puede. Entonces, para construir una biomolécula, el carbono siempre va a traer lo que son los hidrógenos para crear lo que son este tipo de enlaces. Cuando un carbono tiene proliferado sus enlaces con átomos de hidrógeno, se crea lo que es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es una molécula no polar. Y esto no es un carbohidrato, no se confundan, no son carbohidratos, son cosas totalmente distintas. Hablando específicamente de lo que son los carbohidratos, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos lo que es nuestro esqueleto de hidrocarburo. Nuestro esqueleto de carbono con nuestros hidrógenos, o sea, nuestro hidrocarburo. Para crear una biomolécula ocupas pegarle a otra molécula, específicamente un grupo funcional, y no solo eso. Ahorita vamos a ver. En este caso tenemos aquí nuestro esqueleto de carbono con nuestros enlaces de hidrógeno. Para crear nuestro carbohidrato vamos a pegarle en su extremo ahora un grupo carbonilo. No estoy satisfecho con eso. Vamos a pegarle otros grupos hidroxilos en lo que resta de su cadena lateral para formar un carbohidrato. En este caso un carbohidrato es una molécula constituida por un esqueleto de carbono con un grupo carbonilo y enlaces con grupos hidroxilo. En este caso la molécula que estamos viendo aquí es una glucosa. ¿Por qué? Porque su estructura tiene lo que es 6 carbonos, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. C6H12O2. Ese es nuestro carbohidrato, un esqueleto de carbono con un grupo carbonilo y los demás grupos hidroxilos. Ahora, su libro también menciona otra cosa. Menciona lo que son los tipos de carbohidratos o los tipos de glucosas o tipos de azúcares. Tenemos lo que es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Qué onda con esto? Bueno, la característica de estos dos azúcares, primero es que el gliceraldehído es un azúcar de tipo aldo y la dihidroxiacetona es un azúcar de tipo ceto. ¿Cuál es la característica de aquí? Bueno, primero que nada, las dos tienen la misma composición química. En este caso tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos, por lo cual son isómeros. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son las moléculas por las cuales tienen la misma estructura, pero diferente composición química. Al revés, misma composición química, diferente estructura. Y aquí lo podemos ver muy bien. Aquí el gliceraldehído se puede ver muy bien que su grupo carbonilo está al extremo. Y pues el resto de su estructura está normal, con sus grupos hidroxilos en la cadena lateral. Del otro lado, por la dihidroxiacetona, el grupo carbonilo está al centro de lo que es del centro de la molécula y pues tiene lo que son sus grupos hidroxilo. ¿Cambia algo aquí? No. Es la misma estructura
es diferente estructura, pero misma composición química. Digamos que también el gliceraldehído, la mayoría de los azúcares de tipo aldo tienen como terminación osa. En este caso, un ejemplo, la celulosa, gilulosa, etc. Del otro lado, la dihidroxiacetona es un azúcar de tipo ceto, que en este caso, pues, como se había dicho, tienen la terminación de los tipos ceto es la terminación ulosa. Gilulosa, no sé, etcétera, X. Pero bueno. Y ojo, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, se le conocen como triosas. ¿Por qué? Porque porque ambas tienen 3 carbonos en el centro. Ahora, volviendo a lo que habíamos dicho, el concepto de isómeros. Es como lo que habíamos visto en el tema de aminoácidos, pero aquí es otra cosa. Volviendo a recapitular, los isómeros son moléculas que tienen la misma composición química, pero tienen una diferente estructura molecular. Aquí tenemos lo que es la glucosa y la fructosa. ¿Qué deriva de aquí? Bueno, la glucosa, habíamos dicho, ambas son hexosas, tienen, o sea, 6 carbonos al centro, pero aquí lo que difiere es que la fructosa, aquí difiere lo que es su grupo funcional. O bueno, digamos que en el carbono número 2 la estructura es distinta. O sea, siguen siendo isómeros. O sea, tienen la misma estructura química, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, el mismo número de oxígenos. Otro concepto que abarca su libro son los epímeros. Que los epímeros son un subtipo de isómeros, pero la característica esencial aquí es que difieren de acuerdo al carbono más cerca del grupo carbonilo. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos lo que es la glucosa y la galactosa. Recordemos bien que para enumerar los carbonos siempre se empieza en el grupo carbonilo más cercano. Aquí empieza carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Qué pasa aquí? Bueno, podemos ver muy bien que en el carbono número 4, 1, 2, 3, 4, la posición del hidroxilo difiere con la galactosa. Haz de cuenta que el hidroxilo está a la izquierda, en la galactosa el hidroxilo está a la derecha. Esos son epímeros, quiere decir que la glucosa y la galactosa son epímeros en C4. O sea, son isómeros, ¿sí? Y también son epímeros. Porque pues simplemente el grupo funcional difiere en la posición. Y pues sigue siendo lo mismo. En este caso aquí tenemos lo que es la manosa y la glucosa. Que pues aquí son epímeros también en C2. ¿Por qué? Porque el grupo funcional difiere de su posición. Aquí tenemos que el hidroxilo está a la derecha en la glucosa y con la manosa están del lado izquierdo. Entonces, ¿también podemos decir que la manosa y galactosa son epímeros? No, no son epímeros. ¿Por qué? Habíamos dicho que la galactosa con la glucosa son epímeros en C4. Y con la glucosa y galactosa son en C2. Por lo tanto, si queremos comparar galactosa con manosa, estos no son epímeros. Porque habíamos dicho que aquí es en C4 y aquí es en C2. No son epímeros, pero sí son isómeros. O sea, tienen la misma composición química. Ahora, los enantiómeros. Los enantiómeros son otro subtipo, pero en este caso son como imágenes quirales o imágenes en espejo. Acuérdense del ejemplo de las manos, que ustedes juntan sus manos y las abren. O sea que podemos ver que tenemos la mano izquierda y la mano derecha. X. Es lo mismo aquí con la glucosa. Aquí tenemos lo que es la D-glucosa y la L-glucosa. Que podemos ver muy bien, todas sus moléculas difieren en la posición. Difieren en la posición. Por lo tanto, en este caso, específicamente hablando, la D-glucosa es la que utiliza el ser humano. Eso quiere decir que no existe la glucosa normal, existe la D-glucosa. Y es la glucosa que utilizamos más los seres humanos, también conocida como la dextrosa. O sea, si se los llegan a preguntar en el examen, ¿qué tipo de glucosa utiliza el ser humano? Es la D-glucosa. Y una forma en que ustedes se acuerdan es mediante esta pequeña mnemotecnia, la glucosa es dulce, o sea, dulce de D-glucosa. Ahora,
lo que es la ciclación. Por la ciclación se refiere a cómo vemos el carbohidrato o la glucosa. En este caso, a esta fórmula química se le conoce como la proyección de Fischer. Pero en este caso, la glucosa siempre la vamos a ver en esta posición. Aquí podemos ver muy bien en este pequeño GIF que aquí les puse, cómo se va haciendo en forma de círculo. O bueno, no en forma de círculo, en forma de anillo hexagonal, conocido también como anillo de Piranosa. En este caso habíamos dicho que para enumerar los carbonos siempre nos fijamos en el carbono carbonilo. En este caso la numeración va a comenzar desde aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Ojo, no se vayan a confundir, esto es un oxígeno. Entonces, la glucosa como la conocemos es mediante el anillo de Piranosa y tiene enlaces alfa o enlaces trans. O sea que la mayoría de la glucosa tiene enlaces trans en nuestro organismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que no existe la de glucosa, sino con el enlace y con esto y con el anillo de Piranosa, eso quiere decir que tenemos alfa de glucopiranosa. ¿Se entiende más o menos? O sea, tiene sentido todo este rollo. Y ahorita vamos a como que a hablar más a fondo de esto. Ya quedó claro la estructura, bueno, digamos que hasta aquí es la estructura de los carbohidratos. O sea que volviendo al tema, o sea, la glucosa tiene una forma hexagonal, conocida como un anillo de Piranosa, con un enlace alfa o enlace trans, que eso de los enlaces lo vamos a explicar más tarde. Que pues como conclusión, no existe la glucosa normal y no solo existe la de glucosa. Ya teniendo lo que es el enlace alfa y el anillo de Piranosa, reitero, existe lo que es, o tenemos en nuestro organismo, la alfa de glucopiranosa. Ya cambiando de tema, existen lo que son los azúcares reductores, que son los azúcares que donan hidrógenos, o sea, reducen. Acuérdense de la mnemotecnia Oil-Ring, que en este caso estamos hablando de reducción. Reduction is gaining, o sea, la reducción está ganando, ganamos hidrógenos. Que esto de la reducción pues se ve más en las rutas metabólicas, que ahorita vamos a ver muy bien qué onda. Ejemplos de azúcares reductores tenemos lo que es la glucosa, o sea, normal, pero específicamente hablando de los monosacáridos. La fructosa, galactosa, gilulosa y la lactosa, que estos son, que puede ser pregunta de examen, estos 4 monosacáridos son azúcares reductores, o sea, donan sus hidrógenos para X ruta metabólica. El único azúcar no reductor es la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa. Todo esto depende del carbono anomérico. El carbono anomérico se le conoce como el carbono número 1. Que pues al momento de hacer las reacciones químicas, aguántenme tantito, miren, déjenme. Bueno, aquí en este grupo, aquí en este dibujo está lo que es lo de la ciclación, con la estructura. Todo depende de este carbono. O sea, digamos que este hidrógeno es el que va a salir o es el que va a terminar siendo compartido en algunas reacciones metabólicas. Y hay compuestos que sirven para detectar la presencia de azúcares reductores, conocido como el reactivo de Benedict y la disolución de Fehling. Eso lo habíamos visto en laboratorio el semestre pasado, pero esto es como un detalle extra. Ahora, la polimerización de azúcares. ¿Qué quiere decir polimerización? Bueno, ustedes fíjense que un polímero es un conjunto de muchas moléculas. Poli quiere decir muchos, merización, no sé qué sea, X, no lo pelen. Por polimerización queremos hablar acerca de cómo se forman lo que son los azúcares o las glucosas. Tenemos lo que son los monosacáridos, que por su nombre lo dice, mono es uno, o sea, los azúcares que solo ocupan uno. Solo se forman de uno y ya tenemos con eso. En este caso, el ejemplo de monosacárido, que solo es uno, tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. Bueno, mejor dicho, del otro lado, tenemos lo que son los disacáridos, perdón, que es el conjunto de dos glucosas o de dos azúcares que forman dos moléculas en una sola. En este caso aquí tenemos lo que es la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa. Y aquí lo tenemos aquí también. Los disacaros tenemos la maltosa, la galactosa y la sacarosa. Que la sacarosa, habíamos dicho, es la unión de glucosa más fructuosa. La lactosa es la unión de glucosa más galactosa y la maltosa es la unión entre glucosa y glucosa.
Ahora, por último, tenemos lo que son los oligosacáridos, que los oligosacáridos es la unión de 3 a 10 glucosas. No sé mucho de esto, ustedes nada más quédense que de 3 a 10 son oligosacáridos. Y cuando se llegan a unir más de 10 glucosas o azúcares, ya se le conoce como un polisacárido. Ahora, azúcares relevantes en el ser humano. Tenemos lo que son, volviendo a reiterar, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En este caso tenemos los monosacáridos, que son la glucosa, la lactosa y la fructosa. No hay pierde. Los disacáridos son la maltosa, lactosa y sacarosa, que vuelvo a reiterar, la maltosa es la unión de glucosa más glucosa, lactosa es de glucosa más galactosa y sacarosa es glucosa más fructuosa. Sí, aquí lo tengo. Y del otro lado tenemos lo que son los polisacáridos, que los polisacáridos, volviendo a reiterar, es la unión de muchas glucosas, o la unión, o más de 10 azúcares pegados. En este caso tenemos el glucógeno, que el glucógeno son chingos de glucosas pegadas, que se utiliza como reserva de energía. Y también tenemos el almidón y la celulosa, que como detalle extra, el almidón es de origen vegetal, así también como la celulosa, y el glucógeno es de origen animal. Como dato extra, perdón, tenemos lo que son los azúcares unidos a otros compuestos. En este caso se pueden unir a proteínas, que no me ha tocado que lo pregunten, pero como quiera ténganlo en mente. Tenemos lo que es la asparagina y la serina, que estos van a crear enlaces O-glucosídicos. Bueno, corrección, que mediante la asparagina crea enlaces N-glucosídicos y con la serina crea enlaces O-glucosídicos. Estos dos son aminoácidos. No me ha tocado que lo pregunten, pero para que lo tengan en mente. Y también se puede unir mediante bases nitrogenadas, que las bases nitrogenadas son anillos de muchos nitrógenos, pero esto se ve más en cuarto parcial. Ahora, ya entrando en lo que son los carbohidratos en la dieta. Los carbohidratos en la dieta, pues vamos a hablar acerca del metabolismo, de qué es lo que pasa en nuestra digestión al momento de consumir un carbohidrato o un azúcar o lo que sea. Vamos a ver, me voy a salir tantito nada más para checar. Perfecto. Mi micrófono, mi presentación y, y ya. Ok, aguántenme 2 minutitos, voy a tomar tantita agua porque me estoy deshidratando. Bueno, ya. Carbohidratos en la dieta. Ahora, digamos que al momento de, o bueno, antes de comenzar con todo esto, nuestro sistema digestivo se divide en lo que hace en boca, tenemos lo que es el esófago, tenemos lo que es la boca, el esófago, nuestro estómago y nuestro intestino delgado, que el intestino delgado se divide en tres, duodeno, yeyuno e ilio. Y pues tenemos el colon donde se excreta todo este pedo. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Pues digiere, absorbe y se excreta. Que mediante estas tres funciones se le conoce como la motilidad. ¿Qué es la motilidad? Digamos que es el movimiento del músculo liso que en todo nuestro aparato, que lo que hace es que mueve la comida o para que, no sé, o sea, mueve lo que es la comida para que ésta llegue a ser destruida y que fácilmente pueda excretarse, bueno, no excretarse, primero digerirse, absorberse y para el final de excretarse. Ahora, ya hablando de lo que es la digestión, acuérdense que el término digestión quiere decir cortar enlaces, o sea, cortar, bueno, sí, cortar enlaces, cortar la estructura química, esto mediante las enzimas. En este caso, la principal forma de carbohidratos en la dieta, pues en este caso, cuando nosotros llegamos a comer, no sé, lo que sea, pues está en forma de polisacáridos. O sea, ya sea lo que es el almidón,
Y también la sacarosa, que la sacarosa, bueno, también es un disacárido, pero cuando comemos un chingamadral, pues ya es más que un polisacárido. Entonces, ¿cómo comienza la digestión? Bueno, al momento de introducir pues nuestro alimento, nuestro azúcar a la boca, la digestión, o sea, el corte de enlaces comienza en la boca mediante una enzima conocida como la alfa-amilasa salival. Que esto pues, esto llega a cortar lo que es la celulosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón X. Para ya después irse por todo el estómago e irse, perdón, irse por el esófago y estar en lo que es en el estómago. En este caso, pues, en el estómago se detiene la digestión, o sea, el corte de enlaces, debido al pH ácido. Entonces, pues aquí entra lo que es el páncreas, que mediante la alfa-amilasa pancreática, o sea, pasa lo que son nuestros azúcares, o sea, digamos que aquí la alfa-amilasa salival se detiene. Nuestros azúcares van pasando por el páncreas y el páncreas, mediante la alfa-amilasa pancreática, continúa con lo que es el corte de estos, o continúa con la digestión, vaya. Que en este caso, ya una vez pasado por el páncreas, ya se van hacia el intestino delgado, mediante, o reiterando, mediante la alfa-amilasa pancreática, perdón, hasta que la alfa-amilasa pancreática corta de más hasta llegar hasta disacáridos. O sea, de polisacáridos ya los convirtió a disacáridos y pues estos llegan al intestino delgado. Que las células del intestino delgado, también conocido como enterocitos, fabrican lo que son las disacaridasas, que son estas: la isomaltasa, la maltasa, la lactasa, la sacarasa y la trealasa, que pues por su nombre lo dice, corta isomaltasa, maltosa, lactosa, sacarosa y trealosa. Que pues de disacáridos ya se convierten en monosacáridos, que es la glucosa, fructosa y galactosa. Y pues ya los mandan a lo que es, se absorben en el intestino delgado y se van a la sangre. De todos los azúcares, el único que no se puede absorber es la celulosa. Bueno, no se digiere, se absorbe luego en el colon para ser excretados. Y hasta ahí termina la digestión, para ya después irnos a la absorción de carbohidratos, que los productos de la digestión son la glucosa, la galactosa y la fructosa. La absorción de estos azúcares ocurre lo que es en el yeyuno, en esta parte del intestino delgado, se absorben, por lo cual es, ay, perdón, por los cuales acordemos bien que la glucosa no absorbe, no atraviesa la membrana celular directamente. Está en lo que es, se queda en lo que es en la luz o en los cepillos el borde del cepillo, bueno, en la luz del enterocito, vaya. ¿Qué necesita la glucosa, la galactosa y la fructosa, los monosacáridos, para entrar? Bueno, ocupa lo que es de las proteínas transmembrana para entrar a lo que es al enterocito tal cual. Específicamente la glucosa y la galactosa ocupan de la proteína SGLT1, o sea, mediante sodio, para que pueda entrar. Del otro lado, la fructosa ocupa lo que es el GLUT5 para poder entrar. Una vez estando ya dentro la fructosa, glucosa y la galactosa, mediante GLUT2, aquí está, estos ayudan a salirse del enterocito para irse a la sangre. La excreción. Acuérdense muy bien que el único carbohidrato que debe llegar al colon, porque no hay enzimas digestivas, es la celulosa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa con la lactosa, con la celulosa, perdón, es que pues la celulosa se encuentra en la fibra. Pues simplemente lo que nos ayuda es que ayuda a formar un bolo fecal bien formado, bien hidratado, y pues puedas, no sé, hacer del baño chido, cagas chido. Es lo que, lo único que se puede decir de la celulosa. Ahora, correlaciones clínicas. Tenemos lo que es la intolerancia a la lactosa, que esto se debe a una deficiencia de la enzima lactasa. ¿Qué te puede pasar aquí? Bueno, aquí tenemos lo que es por la deficiencia de lactasa, o sea que no se puede cortar el monosacárido. La lactosa es un disacárido.
como es una molécula muy grande, el enterocito no lo puede absorber, por lo cual esto llega a excretarse directamente en el colon, se va al intestino grueso. ¿Y qué pasa aquí? La lactosa, bueno, la lactosa está en el intestino grueso, en el colon, y como tenemos bacterias digestivas o bacterias conocidas como microbiotas, pues lo que pasa es que estas microbiotas están locas por el azúcar, por lo cual les llegan a comerse la lactosa y pues así como nosotros, pues generan gases. O sea, que lo que pasa, llega a acumularse gases en nuestro abdomen o en nuestro intestino grueso y pues te puede generar una distensión abdominal y te puede generar lo que es un meteorismo. O sea, te puede dar lo que es, pues el paciente se va a echar muchos pedos. Así lo mismo, hay otra molécula presente en nuestro intestino grueso que es el agua. Acuérdense que el agua siempre persigue a las partículas. Va a haber muchas partículas sueltas que dejaron las microbiotas y el agua va a perseguir esas moléculas, por lo cual se te va a llenar de agua el intestino grueso y te puede dar una diarrea osmótica. También tenemos lo que es la deficiencia de sacarosis o maltasa, que llega a ser lo mismo con la lactosa. No hay sacaridasas y te llega a pasar, no están estas disacaridasas, no se cortan, no se digieren, se excretan directamente y pues eso no es normal. También tenemos lo que es, algo que se me pasó. Como tratamiento existen lo que son las pastillas de lactasa y como diagnóstico está la medición de hidrógeno en el aliento. Y ya. También tenemos lo que es la diarrea post-diarrea. ¿Qué es la diarrea post-diarrea? Simplemente es que cuando tú una vez tuviste diarrea y saliste, por ejemplo, de que te internaron al hospital porque tuviste diarrea. Ya tuviste tu tratamiento y saliste ese mismo día. Tus compas te invitan a unos tacos y pues comes pesado. ¿Qué va a pasar? Te va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque las disacaridasas no se formaron a tiempo. Ocupas como que un tiempo máximo de 2 días para que tus disacaridasas se puedan formar. De nuevo, entonces ocupas tener una dieta ligera. Y como último, estos ya son medicamentos, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es la carbosa y la militol. Esto es para la gente con diabetes. O sea que vamos a impedir que la glucosa se absorba. Y eso es todo del primer capítulo de carbohidratos. Nos vamos a ir directamente a glucólisis. Y no mames, casi 29 minutos del primer capítulo. O sea, casi media hora del primer capítulo. O sea, no me quiero imaginar con los demás temas. Pero bueno, lo voy a hacer lo más rápido posible. Vamos a ver lo que es ahora glucólisis. Que en glucólisis con la clase normal me tardé como 1 hora, creo. Ojalá no me tarde mucho aquí. Vamos a ver la presentación. Por eso les digo que es mejor que estén ustedes presentes, pero pues ni modo. Es que sí es bastantito. Bueno, X. Introducción a la glucólisis. Antes de hablar, bueno, vamos a hablar directamente así, bueno, antes de entrar, mejor dicho, de entrar de lleno a la ruta metabólica de la glucólisis, vamos a ver qué es primero. Como les había mencionado con anterioridad, cada que vamos a ver una ruta metabólica, siempre nos vamos a hacer estas preguntas. Directo, ¿qué es la glucólisis? La glucólisis es la destrucción de glucosa para obtener energía, que tal cual en este meme, literalmente, vamos a destruir la glucosa para obtener lo que son 2 moléculas de piruvato. Esto ocurre en todas las células de todos los órganos del cuerpo y siempre está activa. Siempre está activa. Ahorita vamos a ver por qué. Esto ocurre en el citosol, que es como una parte de la célula. No hay hormonas favorecidas porque es una vía que siempre está activa, teniendo como sustrato lo que es la glucosa y como producto vamos a tener 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Ahora, antes de entrar de lleno lo que es esto, esta imagen es algo de que les mencioné en mi clase, pero lo voy a saltar. No quiero... Bueno, lo puse en el video de la clase normal, pero me lo voy a saltar para no tener tanto... no alargar esto.
Esto no va a venir en el examen, lo de esta imagen. Bueno, acuérdense muy bien que para que la glucosa llegue a ser absorbida o necesita de transportes transmembrana para que pueda atravesar la célula, en este caso la célula del enterocito. Tenemos lo que son, o bueno, antes de seguir, el transporte transmembrana son formas en las cuales las moléculas entran a la célula. Tenemos lo que es el transporte pasivo. El transporte pasivo se caracteriza porque no gasta energía. Tenemos lo que es por difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple, lo que pasa aquí es que atraviesa directamente la membrana celular sin ayuda de nada. O sea, simplemente atraviesas la membrana sin problemas. En este caso, como detallito extra, no va a venir el examen, las moléculas polares sí pueden atravesar la membrana celular, lo que es ácidos grasos, oxígeno y dióxido de carbono. En este caso, pues aquí no es eficiente la glucosa porque pues la glucosa no puede entrar directamente en la membrana celular. Tenemos lo que es también el transporte de difusión facilitada. Este sí atraviesa, pero no directamente. Hay una proteína que le permite el paso. En este caso, tenemos lo que son los GLUTs, que son proteínas transmembrana que permite el paso de la glucosa. Y la característica más importante es que siguen la gradiente de concentración. ¿Qué era la gradiente de concentración? Es cuando hay un equilibrio en algunas moléculas. Ustedes piensen que hay un equilibrio. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos lo que es también, por otro lado tenemos lo que es el transporte activo. Este sí gasta energía y se divide en dos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario se caracteriza porque gasta energía, mueve moléculas en contra de su gradiente, o sea, mueve moléculas donde las moléculas no quieren ir, o sea, se van a la fuerza. Y un ejemplo de esto es la bomba de sodio-potasio. Eso es un ejemplo, tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Ahora, tenemos lo que es el transporte activo secundario. Este también mueve moléculas en contra de su gradiente de concentración. Utiliza energía de manera indirecta. En este caso, el transporte activo utiliza ATP. A fuerza utilizamos ATP, aquí no utilizamos ATP. Usa una proteína en específico, lo que es la SGLT. Y un ejemplo que así directo les voy a mencionar de transporte activo secundario es la absorción de los monosacáridos en las membranas, en los enterocitos, perdón, que aquí habíamos dicho que la glucosa perdón, se me olvidó, la glucosa y la galactosa utilizan el SGLT1 para entrar a la membrana, a los enterocitos, perdón. Habíamos dicho que el SGLT1 actúa como una membrana, como una llave de doble cerrojo, que en este caso la glucosa se pega al sodio para poder entrar y pues en este caso la glucosa mediante GLUT2 se va a la sangre y el sodio lo que va a hacer es que se va a salir de nuevo, consigue otra glucosa y la va a meter. Es como un ciclo. A eso me refiero con transporte activo secundario y con lo de la bomba sodio-potasio. Porque habíamos dicho, bueno, algo que no les mencioné es que el sodio es la molécula más abundante a nivel extracelular. O sea, el sodio siempre está fuera de la célula y siempre quiere entrar a la célula. En este caso, mediante la glucosa se va a pegar y se va a volver a salir para buscar otra glucosa y así sucesivamente. Ahora, GLUTs en el cuerpo. Los GLUTs, vuelvo a reiterar, son proteínas transmembrana que permiten el paso de la glucosa en sangre. Tenemos lo que son el GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 y GLUT7. Así en chingueza se los voy a mencionar. El GLUT1. El GLUT1 solo utiliza glucosa como fuente de energía. O sea, el GLUT1 es una proteína que solo va a estar presente cuando solo hay glucosa como fuente de energía. En este caso va a estar en el cerebro y en los eritrocitos. Acuérdense muy bien que los eritrocitos utilizan glucosa como fuente de energía. Y ya, ustedes quédense con eso. GLUT1 está en cerebro y en eritrocitos. El GLUT2 se le conoce como el GLUT o la proteína heavy duty o de uso rudo. Esta se maneja en concentraciones altas de glucosa. Ustedes quédense con eso. Como detalle extras, tiene una constante de Michaelis alta, por lo cual tiene una menor afinidad. Esta se encuentra en hígado, riñón, páncreas e intestino delgado. El GLUT3, pues ustedes, mira, como ustedes tienen fetiches raros y no sé, y ustedes les encanta andar de todo en la peda, pues para que se acuerden del GLUT3, pues acuérdense del beso de 3.
y que las neuronas son las que se encargan de darles esa señal pendeja, por los cuales el GLUT3 se encuentra en las neuronas. Sí, es el ejemplo más estúpido que les puede haber dado, pero pues nada más para que se acuerden. Ahora, el GLUT4, el GLUT más importante de todos los GLUTs del maldito cuerpo. Es el único dependiente de insulina, el único. O sea que está presente porque la activa el páncreas, pero no se encuentra en el páncreas. Este se encuentra en tejido adiposo y en músculo esquelético. En tejido adiposo, pues es en nuestra grasita, pues es donde ocurre lo que es la mayoría de las reacciones metabólicas. Bueno, ocurre en el hígado, pero pues ya sabemos muy bien que en nuestra grasita hay mucha energía. Bueno, no mucha energía tal cual, o sea, está nuestra grasita, pues, hay muchas cosas. ¿Se entiende? Una disculpa. Pero bueno, y aquí lo importante es el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque en el músculo esquelético es mecanosensible, o sea, es activado por insulina y por movimiento mecánico. O sea, acuérdense muy bien que el azúcar de los músculos, o cuando hay azúcar en los músculos, este no lo comparte. Porque pues siempre andamos usando nuestros músculos 24/7 hasta cuando estamos dormidos. Ahora, el GLUT5 y el GLUT7 no son muy relevantes, esto no es muy preguntable de examen, este simplemente se encuentra en intestino delgado y esto solo está presente en la fructosa, es lo que habíamos hablado con anterioridad aquí. Ah, no es cierto, esto se los puse en la presentación anterior, creo. Bueno, sí, está en la presentación anterior. Esto se encuentra cuando hay fructosa, se hace presente el GLUT5. Y esto se encuentra en testículos, vesícula seminal y cristalino, específicamente en las células de los espermatozoides. Los espermatozoides utilizan fructosa para nutrirse. Ya verá, y como por último está el GLUT7, este simplemente se encuentra en el retículo endoplásmico liso. Es el único dato que les da su libro. Ahora, ya entrando de lleno a glucólisis. Aguántenme tantito, necesito hidratarme. Ahora, volviendo al tema. ¿Qué es la glucólisis? Es la vía metabólica por la cual hay destrucción de glucosa para obtener energía. Vamos a entrar de lleno aquí. No es que permítanme tantito. Ay, perdón, el estrés. Ahora, bueno, vamos a entrar de lleno. Acuérdense muy bien que pues tenemos nuestra glucosa. La glucosa va flotando por la sangre y vamos a querer que se meta a la célula. En este caso, la glucosa, pues mediante las proteínas, se mete así de fácil. Pero sí como todo lo que se mete o todo lo que viene fácil, fácil se va. Por lo cual queremos que la glucosa se quede en la célula. ¿Qué va a pasar? Va a venir una enzima conocida como la exoquinasa. O sea, el primer paso de la glucólisis es la fosforilación. Le pegas un fosfato mediante la exoquinasa y obtienes glucosa 6-fosfato. Se van a preguntar de dónde viene ese fosfato, del ATP. Viene el ATP, le pega la glucosa con la enzima, con la exoquinasa, le pega un fosfato y el ATP se convierte en ADP y lo mandamos a la chingada. Bueno, voy a borrarles estos dibujos tan feos que hay aquí. Ah, bueno, ya no puedo borrar. Ni modo, X. Ahora, ya tenemos... Ah, y ojo, la exoquinasa es fase limitante de la velocidad. Ahorita vamos a hablar más tarde de eso. Ya tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo a fructosa 6-fosfato, que mediante la fosfofructoisomerasa, porque son isómeros, convertimos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. No hay relevancia aquí. La de glucosa a glucosa 6-fosfato, esta es una reacción irreversible. Y de glucosa 6-fosfato a fructuosa 6-fosfato, esta sí es reversible. O sea, esta misma enzima puede convertir de fructuosa 6 a glucosa 6. Ahora, teniendo en cuenta fructuosa 6-fosfato, actúa otra enzima. Vamos a convertir fructuosa 6-fosfato a fructuosa 1,6 bifosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa 1 o conocida también como PFK1. La terminación quinasa, recordemos, o sea, le pega un fosfato. ¿De dónde viene ese fosfato? De otro ATP que venía flotando, se convierte a ADP y ya tenemos fructosa 1,6 bifosfato. Y volviendo a reiterar, la PFK1 es la segunda fase limitante de la velocidad de la glucólisis. Ahora,
ya tenemos fructosa 1,6 bifosfato. Y como detalle extra, la fructosa 1,6 bifosfato es una molécula de 6 carbonos y 2 fosfatos. Me habíamos dicho que la glucosa, la glucólisis es una vía metabólica por lo cual vamos a partir azúcar y para conseguir los piruvatos. Bueno, ¿qué vamos a hacer después? Va a venir una enzima conocida como aldolasa A y esta aldolasa A va a partir la fructosa 1,6 bifosfato y los va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Que el gliceraldehído y la hidroxiacetona son moléculas de 3 carbonos y un fosfato, o sea, ambas las partió a la mitad. Habíamos dicho que quería que el producto era 2 piruvatos, ¿no? O sea, ¿qué hace la dihidroxiacetona acá? Bueno, no nos perdamos aquí. La dihidroxiacetona se va a la chingada a otra vía metabólica. La que continúa con nuestra glucólisis es el gliceraldehído 3-fosfato. Y se van a preguntar, oye, Tachi, ¿y qué onda con la dihidroxiacetona? O sea, se va a otra vía. Bueno, así como la aldolasa es una reacción reversible, hay otra molécula presente, aquí está como isomerasa, pero en realidad se llama triosa fosfatioisomerasa, que convierte dihidroxiacetona en gliceroaldehído. Y ahora sí vamos a tener dos gliceroaldehídos, por lo cual a partir del gliceroaldehído, el producto de nuestras enzimas estará multiplicado por 2. Ya tenemos nuestros dos gliceroaldehídos, o sea, digamos que esto es otro gliceraldehído, y ahora sí va a continuar la vía hacia abajo. Ahora, ya teniendo lo que es nuestro gliceraldehído 3-fosfato, va a convertirse a 1,3 bifosfoglicerato mediante una enzima conocido como gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. O sea, le va a quitar hidrógenos. Como ya no aquí, como estamos hablando ahora de hidrógenos, ¿qué va a pasar aquí? Se va a hacer presente una molécula de NAD quitándole un hidrógeno al gliceraldehído y de NAD se va a convertir a NDH teniendo como producto 1,3 bifosfoglicerato o 1,3 BPG que mediante la enzima fosfoglicerato quinasa lo vamos a convertir a 3-fosfoglicerato. ¿De dónde salió el, el fosfato? Pues ahora de un ADP que venía flotando, le quita el fosfato al 1,3 BPG, se va a convertir en ATP y vamos a tener 3-fosfoglicerato o 3PG, que mediante la enzima fosfoglicerato mutasa, que las mutasas son enzimas que cambian grupos funcionales, se va a convertir en 2-fosfoglicerato. Y pues aquí no tiene mucha relevancia. De 2-fosfoglicerato mediante una enzima conocida como enolasa, vamos a convertir 2PG en fosfoenolpiruvato o PEP, que es el penúltimo paso de la glucólisis, que mediante la piruvato sinasa o piruvato quinasa, que lo que va a hacer es pegarle un fosfato, y bueno, quitarle un fosfato, perdón, le va a quitar un fosfato, viene un ADP, se lo quitamos al ATP, y ya tenemos de fosfonilpiruvato a piruvato, ya tenemos nuestros piruvatos, y ahí termina la glucólisis. La piruvato quinasa es la última fase, el último enzima, y es la tercera y última fase limitante de la velocidad. Y aquí termina la vía metabólica de la glucólisis. Ahora, hay otro concepto que menciona su libro, que es conocida como la glucólisis anaerobia. ¿Qué es la glucólisis anaerobia? Pues es la glucólisis sin oxígeno, o sea, sin O2. Hay algunas células que no tienen mitocondria o que hay veces que a algunas células les falla la mitocondria, por lo cual el producto de la glucólisis anaerobia es otro. ¿Qué va a pasar aquí? Simplemente vamos, acuérdense que la glucólisis, ojo, esta glucólisis de aquí es conocida como glucólisis aerobia. Aquí sí hay mitocondria o aquí sí hay oxígeno, se puede decir. Aquí simplemente el producto de aquí son los piruvatos. Como estamos hablando de la glucólisis anaerobia, aquí este simplemente tiene un paso extra. Vamos a convertir de piruvato a lactato mediante una enzima conocida como lactato deshidrogenasa,
que pues simplemente vamos a quitarle un hidrógeno del NAD que iba flotando, se va a NAD y ya tenemos, se va a NAD, perdón, y tenemos lo que es el lactato. Y ya, solo es eso. Solo es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a preguntar de que qué onda con el oxígeno. Bueno, sí el oxígeno no participa directamente en glucólisis, pero sí es necesario para el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque el NAD y NADH son más intermediarios de la cadena de transporte de electrones que de la glucólisis. Y ojo, perdón. Y ojo, hay complejos de la cadena de transporte de electrones que tienen algo que ver en estas rutas metabólicas, que pues en realidad mandan a la verga eso. O sea, simplemente son intermediarios de la cadena de transporte de electrones, pero eso es como un detalle extra para que ustedes se acuerden. ¿Qué más? Ah, sí. Acuérdense muy bien que también cuando pase el NADH en la cadena de transporte de electrones, también podríamos transformar de NADH a ATP como pues otra percusión de energía. Y pues, volviendo a reiterar, la glucólisis anaerobia tiene un paso extra. Y se van a preguntar también, ¿cuál es el propósito del lactato? Bueno, en sí, se los voy a poner de este modo. La célula, perdón, hace glucólisis anaerobia ya cuando la célula no tenga mitocondria y esta está fallando. Entonces, al convertir piruvato en lactato, pónganme mucha atención, conviertes NADH en NAD y así vuelve a funcionar la glucólisis. En sí, digamos que el ácido láctico no es muy relevante, o sea, no tiene una función. El ácido láctico o lactato es un desecho de los músculos. Pero hay un órgano que sí utiliza el lactato y ese es el hígado. Y se van a preguntar, ¿hay células que no tienen mitocondria? Sí, los eritrocitos. Los eritrocitos hacen siempre glucólisis anaerobia. Ahora, vías alternativas de la glucólisis. Una forma de definir a la glucólisis es que pues la glucólisis es como un multiverso. Entonces pónganselo de este modo. Perdón. Tienen muchos como que multiversos. Hay como que otras enzimas que reemplazan a las enzimas limitantes de la velocidad. Bueno, solo a dos enzimas limitantes de la velocidad y una enzima de más, que pues llegan a ser casi lo mismo, pero tienen como que otras funciones. En este caso tenemos la glucosinasa, la PFK2 o fosfofructoquinasa 2 y la bifosfogliceratosa mutasa. ¿Qué va a ser la glucosinasa? Bueno, en este caso la glucosinasa, también llamada exoquinasa 4, actúa en lugar de la exoquinasa normal. La glucosinasa lo que va a hacer es agarrar una glucosa y le pega un fosfato creando glucosa 6-fosfato. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La glucosinasa tiene una constante de Michaelis alta, perdón. La glucosinasa tiene una constante de Michaelis alta. Simplemente esto lo que va a hacer, actúa en concentraciones altas de glucosa. En concentraciones altas de glucosa. Específicamente, pues, esta enzima está específicamente en el hígado. El hígado es el único órgano que puede actuar en concentraciones altas de glucosa. Ahora tenemos a la fosfofructoquinasa 2 o PFK2 que está aquí, que pues es lo mismo. Crea fructosa 6-fosfato, pero en vez de crear 1-fosfato, va a crear fructosa 2,6-difosfato. Es la misma diferencia con la exoquinasa o con la glucosinasa, perdón. Tiene una constante de Michaelis alta, en este caso cuando hay concentraciones altas de fructuosa. Este se encuentra en hígado, en corazón y en músculo esquelético. Y por último tenemos a la bifosfogliceratosa que va a actuar aquí. O sea, va a mover un grupo funcional, o sea, va a actuar aquí. Convierte de, convierte de 1,3 bifosfoglicerato a 2,3 bifosfoglicerato, o sea,
2,3-BPG, que esto ya lo habíamos visto en primer parcial. Este 2,3-BPG es un factor alostérico de la hemoglobina. Este se encuentra en eritrocitos y este 2,3-BPG está presente cuando hay hipoxia. Y ya, solo es eso. Ahora, en regulación de la glucólisis. La regulación es qué tan rápido o qué tan lento puede trabajar esta ruta metabólica. Está mediante las enzimas o fases limitantes de la velocidad, que pues volviendo a reiterar, estas enzimas importantes van a hacer que trabaje ya sea más rápido o más lento la glucólisis. En este caso tenemos aquí a la exoquinasa, a la PFK1 y a la piruvatoquinasa. ¿Qué pasó aquí? La glucosa, pues mediante la exoquinasa, está la glucosa 6-fosfato. La única molécula presente aquí, la que se ve afectada, es la glucosa 6-fosfato. O sea, hay un acúmulo. Ojo, siempre las moléculas que están afectadas aquí es cuando hay un acúmulo. Y no queremos que estas moléculas se lleguen a acumular en nuestro organismo. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, yo soy la exoquinasa y se me está acumulando glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato está después de mí en la banda. O sea, algo que siempre he reiterado es que es preferible que se acumule más el sustrato a que se me acumule el producto, por lo cual lo vamos a inhibir. Vamos a inhibir la glucosa 6-fosfato, preferible que se me acumule glucosa para que pues siga trabajando la ruta metabólica. Y ya, solo es eso. En este caso aquí tenemos ahora a la PFK1. Aquí las moléculas que se me van a aumentar son el ATP, el citrato, el AMP y la 2,3, la fructosa 2,6 bifosfato. En este caso, pues, en el ATP, pues, es como que uno de los productos finales. O sea, tenemos lo que es ya la energía, pero pues digamos que el ATP está como que... mira, aquí tenemos la PFK1, aquí tenemos la PFK1, es esta. Acordemos muy bien que aquí aquí el ATP no entra porque digamos que el producto de estas enzimas es ADP y ADP. Aquí se hace presente el ATP. Yo soy PFK1 y el ATP está mucho después de mí en la banda. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a inhibir. No queremos que se me acumule el producto. Prefiero el sustrato para trabajar mejor. Tenemos lo que es el citrato. El citrato es una molécula del ciclo de Krebs. Este actúa en otras circunstancias y pues el ciclo de Krebs es otra molécula aparte. Está mucho después de mí en la banda. Aquí tenemos PFK1. Ciclo de Krebs es otra molécula aparte. O sea, está en otra vía. Pues la vamos a inhibir. Ahora, en el caso de la MP, el MP quiere decir monofosfato de adenosina o adenosina monofosfato, que pues lo importante aquí es que es un indicador de baja energía. Aquí en ningún lugar tenemos AMP, tenemos más ATP. Y pues digamos que pues nuestro cuerpo está todo puteado, o sea, queremos energía, pues vamos a aumentar. Así como aumenta el AMP, pues se va a convertir en ADP, en ATP y pues vamos a tener la energía que queremos. Entonces vamos a aumentarlo. Y como último tenemos a la fructosa 2,6 bifosfato, que esto ocurre más en hígado, que pues yo soy PFK1. En este caso pues vamos a quitar, esto es más con la PFK2 y pues está después de mí en la banda. Lo vamos a inhibir. Aguántenme tantito. Bueno, perdón. Como esta fructosa 2,6 bifosfato, perdón, un error, este está en hígado, vamos a querer que trabaje más, porque como es un acúmulo de energía, pues vamos a aumentarlo y así tener, ¿cómo se los digo? Así para que el hígado pueda trabajar mejor. Y como último tenemos la piruvatoquinasa, que pues aquí simplemente se nos está acumulando la fructosa 1,6 bifosfato y pues aquí está. Está mucho antes de mí en la banda, pues prefiero que se me acumule el sustrato
trabajo mejor en chinguiza. Y ya como último tenemos las correlaciones clínicas, que tenemos lo que es la deficiencia de glucosinasa, la intoxicación por acérnico, lo que es el fluoruro, la deficiencia de pirobatoquinasa y la acidosis láctica. ¿Qué os puedo decir de aquí? Bueno, la deficiencia de la glucosinasa. Acuérdense que la glucosinasa es la enzima que trabaja en cambio con con la exoquinasa. O sea, es la primera enzima que está aquí. Cuando hay una deficiencia de esta enzima, simplemente pues no puede haber glucólisis. ¿Qué va a pasar? Pues la glucosa no puede entrar a la célula y cuando hay un aumento descontrolado, pues se puede ir a la sangre, se puede ir a muchas partes del cuerpo y pues nos puede dar lo que es diabetes. O sea, hay una diabetes mellitus tipo MODI2. O ustedes quédenselo con diabetes mellitus nada más. Que pues ante eso hay un acúmulo de glucosa, una hiperglucemia. Con desecharse pues puede haber una glucosura. O sea, hay glucosa en la orina. Ante eso también te puede haber hay una poliuria, o sea, porque como hay mucha glucosa, tienes a orinar mucho, o sea, poliuria. Cuando orinas mucho, nuestro paciente se nos puede llegar a deshidratar, o sea, hay una polidipsia, o sea, que tienes mucha sed. Y como en la diabetes los receptores de insulina no funcionan muy bien, o sea, no hay señal de que este cabrón ya comió, pues le va a dar mucha hambre también, que quiere decir una polifagia. Eso es por la deficiencia de la glucosinas. También tenemos lo que es la intoxicación por arsénico. El arsénico es un metal pesado, o sea, simplemente pues es como un envenenamiento. ¿Qué pasa? Ataca las enzimas que utilizan ácido lipóico como enzima. Esto olvidé mencionárselos. La molécula que utiliza ácido lipoico como coenzima es la gliceraldehído 3-deshidrogenasa, que es la que está aquí. Aquí está como triosa fosfato deshidrogenasa, pero es gliceraldehído. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente pues te va a chingar esta parte. O sea, acuérdense que las coenzimas son las que hacen que las enzimas funcionen. Simplemente te chinga esto, te chinga el resto de la vía y pues no hay glucólisis. No hay glucólisis, entonces afecta al gliceraldehído 3-fosfato. Llega a brincarse pasos de la glucólisis, o sea, no es bueno. O sea, te puedes chingar esto, pero esto puede funcionar con normalidad, pero no te va a servir de mucho. Te quita ATPs y pues el piruvato puede llegar a ser inservible. Por lo tanto, te puede causar la muerte. También tenemos lo que es el fluoruro. El fluoruro es como... ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Es como... ¿cómo se lo explico? Se me va la onda a veces. Bueno, así directo. El fluoruro lo que hace es que inhibe la enolasa en las bacterias. ¿Qué era la enolasa? La enolasa era la que convertía de 2-fosfoglicerato a fosfonolpiruvato. ¿Qué va a pasar aquí? Pues no tienes fosfonolpiruvato y no tienes lo que es piruvato. Este fluoruro lo que hace es prevenir las caries. ¿Por qué? Porque las bacterias son microorganismos que pues no tienen, que hacen glucólisis anaerobia. Esto ocurre más en la cavidad oral. En este caso, como este llega a prevenir las caries, si tienes muchas bacterias en tu cavidad oral y estas llegan a ser mucho glucólisis anaerobia, acuérdense que la glucólisis anaerobia tiene como producto lo que es el lactato o el ácido láctico, que el ácido láctico te jode los dientes y como consecuencia son las caries.
¿Qué viene a hacer aquí el fluoruro? El fluoruro previene la anulación de las bacterias y te previene las caries. Ahora, tenemos lo que es la deficiencia de la piruvatocinasa. Que la piruvatocinasa, pues, esto es de origen genético. Que la piruvatocinasa es la última enzima, no tienes piruvato, por lo cual se llega a ver más jodido el eritrocito. ¿Por qué? Digamos que en la mayoría de las células no hay ningún problema porque mínimo tienes ATPs, pero se jode más en la glucólisis anaerobia. Que habíamos dicho que pues el producto final de la glucólisis anaerobia es el de piruvato lactato, pero pues simplemente pues como aquí se llega a inhibir la piruvatoquinasa, no tienes piruvato, se te joden los eritrocitos y te puede dar una hemólisis o una anemia hemolítica congénita. Ya por último tenemos lo que es la acidosis láctica, que es cuando hay mucha glucólisis anaerobia y simplemente pues aumentan el lactato. Hay mucho lactato y eso no es normal. Y como último tenemos lo que son los destinos del piruvato. Que pues acuérdense muy bien que la glucólisis es como el multiverso. El piruvato puede irse a muchos lugares. De piruvato se puede convertir a lactato mediante la lactato deshidrogenasa. Esto es en la glucólisis anaerobia. De piruvato se puede convertir a acetilcoenzima mediante la piruvato deshidrogenasa. Esto en ciclo de Krebs. De piruvato se puede convertir a oxalacetato. Esto es más en gluconeogénesis. Más tarde lo vamos a ver por qué. Y como último se puede convertir a etanol. Esto más en bacterias. Y hasta aquí el intensivo del día de hoy. Son de los primeros dos temas. 1 hora 3 minutos porque estos primeros dos temas son los más importantes. Son los más importantes. Ya ahorita pues los siguientes videos van a estar en corto. Va a ser lo que es ciclo de Krebs, glucógeno, monosacáridos y disacáridos y gluconeogénesis. Y nos faltarían 3 temas. Pero estos primeros dos temas son los más importantes que tienen que repasar. Así que mucho éxito, recita. Nos vamos a ver ahorita después. Bueno, los voy a ver. Les voy a subir, mejor dicho, al siguiente tema después del intensivo. Por lo pronto estudien, no se dejen, no se saturen y no se preocupen por embrio. Yo sé muy bien que no van a pelar este pedo por embriología, pero mínimo denle una revisada a esto. Igual, ustedes pueden, yo también ando igual de empinado. Y pues, saqueando. Igual, échenle ganas y nos vemos.